Hola a todos, soy David, y hoy vamos a adentrarnos contigo en otro caso espeluznante. Según las estadísticas, aproximadamente el 30% de los delitos violentos cometidos en el mundo quedan sin resolver, pese al vertiginoso avance de la tecnología, las técnicas de investigación y la creación de extensas bases de datos de ADN. Por lo general, los crímenes se esclarecen en caliente, sobre las primeras pistas, pero hay expedientes que se arrastran años, incluso décadas, antes de que el responsable rinda cuentas. El de Ellen Ray Greenberg, que analizaremos hoy, destaca porque tras años de pesquisa casi no ha avanzado. Fue investigado con innumerables irregularidades, y con el tiempo, surgieron más dudas que certezas. El brutal final de una joven sigue envuelto en misterio, y lo más llamativo, es que las autoridades han intentado sostener que la alegre Ellen, entusiasmada con su boda, decidió quitarse la vida. Intentemos ordenar los hechos. Las cifras, sin embargo, no cuentan el vacío que dejan. Detrás de cada porcentaje hay padres que duermen con la luz encendida, amigos que repasan conversaciones buscando señales, comunidades que aprenden a vivir con un miedo discreto. En los pasillos de las fiscalías se apilan carpetas que huelen a papel húmedo y café frío, detectives cambian de turno y de destino, pero las fotografías de las víctimas siguen mirando desde el mismo ángulo, esperando una respuesta. Los avances, perfiles genéticos, bases masivas, algoritmos, prometen certezas, pero también chocan con sesgos humanos, errores simples y burocracias que ralentizan lo inevitable. En ese choque, la verdad queda suspendida, a veces por años. ¿Quién era Ellen Ray Greenberg? Nació en Nueva York en junio de 1993, hija de Santa George Greenberg. Fue la única niña en un hogar donde la cuidaron y la quisieron sin reservas. En la preparatoria se metió de lleno en los deportes de equipo y llegó a perfilarse como una atleta prometedora. Era inquieta, sociable, siempre en movimiento, y aún así, estudiaba con disciplina, inclinándose con especial interés por las humanidades. Al graduarse ingresó a la Universidad Estatal de Pensilvania y obtuvo un título en Relaciones Públicas. Pero, al comenzar a ejercer, entendió que ese rumbo no era el que quería para su vida. Para Ellen, cambiar de Relaciones Públicas a la docencia no fue un tropiezo sino un hallazgo. Había algo en el murmullo de un salón de clases al inicio del día, cuadernos abriéndose, lápices tamborileando, miradas curiosas, que le daba sentido. La formación a distancia en el instituto pedagógico la obligó a madrugar y a trasnochar, a leer metodologías, a practicar frente al espejo cómo explicar una idea difícil con palabras sencillas. En ese proceso, su seguridad creció. Los que la rodeaban notaron a una joven que no solo enseñaba contenidos, contagiaba ganas de aprender y ponía en el centro a sus alumnos, uno por uno, como si cada historia importara. En paralelo con el trabajo, se inscribió en la modalidad a distancia del Instituto Pedagógico. Unos años después defendió su diploma con brillo y se mudó a Filadelfia, donde consiguió empleo en una escuela local como maestra de secundaria baja. Según su familia, la vida de Ellen marchaba viento en popa, estaba llena de entusiasmo, hacía planes grandes y adoraba su labor con los más pequeños. En ese mismo periodo conoció a un joven con quien inició un romance intenso, y pronto comenzaron a preparar su boda. El elegido era Sam Goldberg, proveniente de una familia acomodada y conocida en la ciudad. Sam creció entre privilegios y expectativas. Sus padres tenían un negocio próspero y su tío gozaba de fama como uno de los mejores abogados del estado. Ellen y Sam se conocieron en 2009, en una fiesta organizada por amigos en común. El clic fue inmediato. Lo que empezó como una charla amistosa se transformó con rapidez en una relación romántica en pleno ascenso, y poco después decidieron mudarse y compartir techo. En vísperas de 2011, Sam le propuso matrimonio con un anillo de diamantes que deslumbró a todos. Fue el mejor regalo de Año Nuevo. Fijaron la boda para la primavera de ese mismo año y comenzaron los preparativos con ilusión. El compromiso con Sam se vivía como una fiesta permanente, pero el estrés logístico suele desnudar distintas formas de amar. Ellen, perfeccionista y meticulosa, hacía listas, revisaba proveedores, elegía flores y menús como si armara un rompecabezas delicado donde cada pieza tenía un peso emocional. Sam, más práctico, parecía mirar el evento como una meta ya asegurada, algo que llegaría de cualquier modo. Esa diferencia no era un conflicto abierto, pero sí marcaba el ritmo de los días. Ella asumía la batuta, él acompañaba a su manera. Entre vestidos, pruebas y reservas, sus mundos se alineaban, o eso creían. Las familias de ambos recibieron la noticia con alegría, convencidas de que nada podía interponerse en la felicidad de los novios. Ellen se lanzó de cabeza a los preparativos, elaboró la lista de invitados y les envió invitaciones,
escogió el lugar de la recepción, definió colores y detalles de decoración, se probó vestidos para construir su imagen ideal y comenzó a planear la luna de miel. Llama la atención que prácticamente todos esos asuntos los llevaba ella sola, con energía y una precisión que sorprendía, mientras que el novio intervenía poco en las decisiones. A Sam no se le veía participar mucho en los preparativos, pero sus seres queridos no le dieron importancia y Ellen jamás se quejó. Es cierto que hubo rarezas que solo cobraron sentido después de la tragedia. En enero de 2011, la ciudad estaba azotada por nieve y un frío cortante. El día 26, Ellen fue a la escuela como siempre, pero hacia el mediodía el viento arreció, llegó la ventisca y cancelaron las clases. Alumnos y docentes fueron enviados a casa. Ellen volvió al departamento que compartía con Sam en un complejo acogedor, en una zona tranquila. Al poco tiempo, Sam también regresó. Según algunos reportes, ese día discutieron, él lo mencionó de pasada y después lo negó. En retrospectiva, esa falta de implicación parecía una excentricidad menor, algo atribuible al carácter de Sam o a la intensidad con que Ellen asumía cada detalle. Nadie vio en ello una señal, y ella nunca se quejó. Como ocurre en muchas parejas, la repartición de tareas se acomodó sola y las agendas hicieron el resto. Los amigos recuerdan conversaciones triviales sobre centros de mesa, listas de reproducción y mesas asignadas, anécdotas que hoy suenan como ecos lejanos. Lo raro, dicen, es lo que se nota después, silencios, ausencias, pequeñas discordancias que, sumadas, dibujan un contorno inquietante alrededor de lo cotidiano. Cerca de las 5 de la tarde, Sam decidió ir al gimnasio ubicado dentro del mismo complejo. Se ausentó menos de una hora. Al volver, no pudo entrar, la puerta tenía el pestillo echado por dentro. Golpeó con fuerza, llamó a su prometida por su nombre, ruidos que atrajeron la atención de vecinos. Después marcó al teléfono de Ellen y le envió mensajes. Se escuchaba el timbre dentro del departamento, pero nadie contestó. Entonces bajó con el guardia de seguridad a pedir ayuda. Samuel explicó la situación y preguntó si podían abrir la puerta principal. El guardia respondió que no estaba autorizado y que no podía abandonar su puesto. El 26 de enero de 2011, Filadelfia amaneció encendida de blanco. La nevada ganó fuerza hacia el mediodía, y la tormenta obligó a cerrar la escuela. Ellen volvió a casa atravesando calles espesas y un aire que mordía la piel. En el edificio, las luces del pasillo parpadeaban y el olor a calefacción vieja flotaba con el vapor de los abrigos húmedos. Preparó algo caliente, respondió mensajes, y según el protocolo escolar, avisó que estaría disponible si la llamaban. Parecía un respiro, una tarde quieta, segura, en el departamento que compartía con su prometido, dentro de un complejo tranquilo residencial. Sam subió de nuevo y decidió actuar por su cuenta. Embistió la puerta con el hombro, y al primer intento, logró romper el pestillo. Adentro había silencio. Ellen no respondía. Al entrar a la cocina, encontró una escena espantosa. Su prometida estaba sentada en el suelo, recargada contra la puerta del mueble. Su ropa estaba manchada de sangre y su cuerpo presentaba cortes. Sam llamó de inmediato a emergencias para describir lo que veía. Cuando le pidieron que verificara el pulso, reaccionó de forma extraña, repitiendo varias veces si de verdad tenía que hacerlo. Después hubo un silencio y, de pronto, afirmó que había un cuchillo clavado en el pecho de Ellen, algo que, dijo, no había notado antes. Agregó que, claramente, ella ya estaba muerta. Las puertas cerradas narran su propia versión de los hechos, una historia de minutos que se estiran, de decisiones torpes, de llamadas sin respuesta que se vuelven alarmas. El pestillo echado por dentro invita a conclusiones apresuradas, pero también puede esconder maniobras sutiles, huecos en la atención, rutinas que alguien aprendió a aprovechar. Cuando los vecinos escuchan golpes y nombres repetidos, el edificio entero parece contener la respiración. En esos márgenes, cualquier paso en falso se paga caro. Ese 26 de enero, cada acción posterior quedaría registrada y discutida, pero también contaminada por la prisa, la incredulidad y el miedo. Los policías que atendieron el reporte quedaron sorprendidos. La puerta, en efecto, estaba asegurada por dentro con un pestillo, el mismo que Sam había derribado de un golpe. No había señales de entrada forzada ni indicios de intrusos, nada estaba revuelto ni faltaban objetos de valor o dinero. Lo inquietante comenzó con la revisión del cuerpo, no había huellas de forcejeo ni de defensa, como si todo hubiera ocurrido de golpe y la víctima no hubiera alcanzado a reaccionar. Contaron alrededor de 2 decenas de heridas punzocortantes de distintas profundidades, y la estocada final, dirigida al corazón, le arrebató la vida. Volveremos a la negligencia evidente con que se procesó la escena y se examinó el cuerpo, descuidos que permitieron que se perdiera evidencia y, quizá,
que un posible responsable siguiera libre. Más extraño aún fue el proceder de las autoridades, que antes incluso del examen médico ya sugerían que Ellen se lo había hecho a sí misma. A favor de la versión de una salida voluntaria de la vida, algunos señalaron los ataques de pánico, las consultas con un psicólogo y los fármacos recetados. Pero el propio especialista que atendía a Ellen aclaró que los medicamentos, ni por separado ni combinados, podían agravar su estado mental ni inducir ideas autolesivas. Además, dejó asentado que ella nunca manifestó pensamientos de muerte. Sí, Ellen lidiaba con ansiedad, pero seguía anclada a proyectos y rutinas. Su terapeuta también apuntó a algo revelador. La joven tenía dificultades para poner en palabras lo que sentía, como si cargara con algo que quería decir pero no lograba atravesar el miedo. La ansiedad, ese animal invisible que a veces respira en la nuca, suele confundirse con una sentencia cuando en realidad es un síntoma que pide contexto. Hay días en que todo pesa, una boda a la vuelta de la esquina, el trabajo, las expectativas. Es fácil, desde fuera, convertir esa presión en un diagnóstico simplista que explique lo inexplicable. Sin embargo, la clínica es otra cosa, historia personal, redes de apoyo, planes de futuro. En ese cuadro, los proyectos de Ellen, su carrera, el compromiso, la vida compartida, eran anclas. El dolor existía, pero no era una brújula apuntando hacia el vacío. Amigos y colegas notaron que, después de mudarse con Sam, su conducta cambió, más inquieta, más insegura, casi incapaz de decidir sin consultarlo con mi prometido. Esa muletilla se volvió constante, desde asuntos pequeños hasta decisiones de peso. Sus padres también percibieron rarezas. Cada vez que Ellen intentaba abrirse sobre su estado emocional, añadía con prisa que Sam no tenía nada que ver. 3 semanas antes de la tragedia le dijo a su madre que quería dejar la escuela, soltar todo y volver a la casa familiar. La madre la sorprendió con un abrazo verbal, cuando quieras. Ellen no retomó el tema. Tras la convivencia, algunos plantearon la hipótesis de violencia en la relación, un patrón de control velado que Ellen no se atrevía a denunciar. El psicólogo no confirmó ni descartó esa línea, solo señaló lo evidente, que a la joven le costaba articular lo que la inquietaba y parecía sujetar algo que no terminaba de decir. Miedo, vergüenza, lealtad mal entendida, emociones que sellan la boca. Si había algo más, se quedó en el umbral de lo no dicho, donde el silencio pesa como una pared y cualquiera de ambos lados puede caer sin ruido, hasta que es demasiado tarde. La violencia íntima rara vez irrumpe con sirenas, entra de puntillas. Se nota en un déjame preguntarle a él, en amistades que se espacian, en decisiones delegadas hasta para lo mínimo. Desde fuera, el cuadro puede parecer prudencia o amor, desde dentro, es un mapa de permisos y fronteras que se cierran. Las víctimas suelen sentirse responsables de sostener la fachada, repiten no es para tanto mientras renuncian a pequeñas autonomías. La duda se vuelve método, ¿estoy exagerando? ¿Yo provoqué esto? En ese laberinto, pedir ayuda duele porque confirma que algo se rompió. Y aún así, el cuerpo registra insomnio, taquicardia, miedo sin nombre. Las rarezas del caso se multiplicaron desde el inicio y, lo más inquietante, nadie pareció empeñado en responderlas. La escena y el cuerpo se procesaron con un descuido difícil de explicar, detalles pasaron de largo, evidencias se perdieron y la posibilidad de reconstruir el cuadro completo se hizo remota. En las manos de Ellen no hallaron lesiones típicas de defensa, como si todo hubiese sido súbito, sin margen para cubrirse. En cambio, sí se documentaron hematomas de distintas antigüedades, compatibles con golpes de semanas previas. Sam los explicó como secuelas de deportes en equipo, pero sus padres afirmaron que Ellen no tenía tiempo para gimnasios ni canchas. No había nota de despedida. La escena, sangrienta y contundente, parecía la de una agresión brutal, y aún así, casi de inmediato, se impulsó la narrativa del suicidio. Sobre la mesa de la cocina había alimentos, especias y una tabla de cortar, lo que, según la lógica de esa hipótesis, sugería que Ellen estaba cocinando instantes antes de herirse y que, en un giro abrupto e inverosímil, habría decidido terminar con su vida. Esa lectura temprana, instalada como si fuese conclusión, comenzó a regir las miradas posteriores. Cada hallazgo se interpretó bajo ese prisma, alineando las piezas a la fuerza. Las investigaciones viven o mueren por sus primeros pasos. Si el lente inicial se empaña, todo lo que sigue se distorsiona. La prisa por etiquetar, suicidio, accidente, caso doméstico, contamina entrevistas, orienta peritajes, condiciona preguntas. El sesgo de confirmación se vuelve un guía fatal, se destaca lo que encaja, se desestima lo que contradice. Y así, la verdad no desaparece, se esconde en los pliegues,
esperando a quien la busque sin miedo a contrariar el guión cómodo. Aquella tarde de enero, entre una puerta rota, una cocina en pausa y un cuerpo que hablaba en heridas, la investigación eligió un atajo del que costaría volver. Los investigadores sostuvieron que Ellen había empezado a preparar la cena, pero que de pronto cambió de idea y decidió cortarse hasta morir con un cuchillo. En el cuerpo contaron alrededor de 2 decenas de heridas penetrantes de distinta profundidad, y la autopsia determinó que 10 provenían desde la espalda. Si la atacaron por detrás, varias de esas lesiones habrían sido lo bastante graves como para quitarle fuerza y movilidad en cuestión de segundos. Si no la mataron al instante, al menos la dejaron sin capacidad de resistir. Resulta incompatible que alguien se cause eso a sí mismo y después se hunda el filo en el corazón hasta el tope, y esa sola contradicción sembró dudas entre los médicos forenses sobre la causa de muerte inicialmente anunciada. La biomecánica del dolor y la pérdida de sangre no perdonan. Con cada puñalada, el cuerpo entra en shock, la presión baja, la visión se estrecha, las manos tiemblan. A partir de cierto umbral, sostener el arma exige una coordinación que se desmorona y una tolerancia al dolor casi imposible. Los patrones de distribución, profundidades irregulares, ángulos variables, trayectorias que implican fuerza sostenida, suelen hablar de un agresor que controla a la víctima, no de una autoagresión prolongada. Además, el corazón atravesado hasta la empuñadura no luce como un último gesto desesperado, sino como un golpe dirigido con precisión y determinación. Ese lenguaje de las heridas contradice, por sí mismo, el relato oficial que intentó imponerse desde el primer día. Aún así, pese al dictamen técnico, la investigación insistió en la versión previa y se negó a iniciar una causa penal. El argumento central, la ausencia de rastros de extraños en el departamento y la falta de señales de defensa. Pero también había dudas sobre la imposible intrusión. El pestillo interior de la puerta era peculiar, podía cerrarse desde fuera, aunque no por completo. Si hubiera estado echado al máximo desde adentro, habría sido inviable derribarlo con un solo hombrazo sin destrozar el marco. El patrón del daño sugería un cierre parcial, compatible con una maniobra desde el pasillo. Las escenas de habitación cerrada no siempre son lo que parecen. Existen técnicas simples para simular un cierre interior, cuerdas finas que recuperan su posición, pestillos que vuelven al lugar con resortes cansados, tarjetas que deslizan el perno lo suficiente para que parezca encajado. La inspección minuciosa del marco, astillas orientadas, pintura levantada, holgura en los tornillos, suele revelar si la resistencia fue real o aparente. Un peritaje de ferretería forense, por humilde que suene, puede derribar una coartada arquitectónica. Aquí, la lectura de los daños habló de un seguro a medio recorrer, un detalle menor que cambia por completo la narrativa de una entrada imposible. Aunque en casos así la pareja suele ser el principal sospechoso, Sam permaneció por encima de toda sospecha. Nunca fue imputado y solo declaró el mismo día, en la comisaría, acompañado de su tío, un abogado influyente. La reconstrucción de la jornada se basó casi por completo en su relato, que por momentos se contradecía y él atribuía al estrés. Los vecinos solo confirmaron los golpes a la puerta y los gritos pidiéndole a Ellen que abriera. Sam afirmó que el guardia subió con él y lo vio derribar el pestillo, pero el guardia lo negó, dijo que nunca abandonó su puesto, y nadie profundizó en esa discrepancia. También revisaron la grabación de una sola cámara, la que daba al gimnasio. Se veía a Sam salir hacia ahí y luego volver. En el lapso intermedio pudo haber usado otro paso, entrar y salir por rutas no cubiertas y regresar al gimnasio del mismo modo. Aún así, su coartada no se verificó, ni se buscaron testigos que confirmaran que estuvo ejercitándose o lo desmintieran. Pasó cerca de una hora desde que encontró la puerta cerrada con el pestillo hasta que llamó a la policía. El operador que tomó la llamada anotó algo que le chocó, aunque Sam gritaba y sollozaba, sonaba demasiado sereno al responder, sin temblor en la voz. Cuando le pidieron iniciar maniobras de reanimación, primero dudó de la necesidad, guardó silencio y, después, dijo que había un cuchillo clavado en el pecho de su novia, algo que, según él, no había visto antes. Ese detalle tardío abrió otra grieta en el relato. ¿Cómo no advertir un arma insertada hasta la empuñadura en medio de la escena? ¿Por qué la resistencia a tocar a la víctima si cada segundo contaba? Las dudas no cerraron ahí, quedaron impregnadas en la grabación, en los tiempos muertos, en esa calma intermitente que el especialista describió como pánico fingido, una actuación que no alcanzó a ocultar lo esencial. El análisis de una llamada de auxilio rara vez se limita a las palabras. Se estudia la prosodia, los silencios, la sincronía entre la emoción y el contenido, la congruencia entre el razonamiento y la urgencia. Quien enfrenta una emergencia genuina suele fallar en los detalles periféricos, horas exactas, formulismos, pero es consistente en el impulso,
tocar, mover, insistir, pedir ayuda inmediata. La demora de casi una hora pesa como un ancla. En ese intervalo se pudieron perder rastros, enfriarse superficies, deformarse cronologías. La narrativa de Sam, con picos dramáticos y mesetas de control, no solo planteó preguntas, marcó el ritmo de una investigación que parecía empeñada en no escuchar las respuestas. Resulta llamativo que, antes de llamar a la policía, el muchacho se comunicó con sus padres y con su tío abogado, quien llegó al edificio antes que los agentes. A declarar en la estación, como ya se dijo, Sam acudió acompañado por ese mismo tío. Al día siguiente, regresó con él al departamento sellado para recoger pertenencias. Entre lo que sacaron, estaban todos los dispositivos de Ellen, 2 laptops, un teléfono y una tablet. Días después, cuando por fin se revisaron, aparecieron búsquedas relacionadas con la muerte voluntaria, un hallazgo cuya interpretación depende, por completo, de quién y cuándo tuvo acceso real a esos equipos. La irrupción en una escena sellada no es una formalidad menor, destruye la confianza pública y compromete la cadena de custodia. Cada objeto, desde un dispositivo hasta una prenda, debe moverse bajo registro, con testigos y sellos que garanticen que nada fue alterado. Permitir que un familiar ingrese, retire y transporte evidencias potenciales, escoltado solo por un pariente abogado, abre puertas a sospechas legítimas, borrados selectivos, sincronizaciones automáticas, cambios de contraseña, cierres de sesión que modifican metadatos. Si ese acceso ocurrió antes de un peritaje completo, cualquier rastro digital pierde fuerza probatoria y se convierte en un campo minado de dudas. Los policías que acudieron hicieron una revisión superficial y sellaron con la conclusión de que Ellen se había quitado la vida. Incluso cuando surgieron datos nuevos, se negaron a cambiar el veredicto. No se pudo fijar el orden exacto de las heridas, aunque se estableció que el golpe final fue al corazón. El forense, intrigado, intentó ir más lejos. Envió una muestra de la columna para que un especialista determinara si la médula espinal había sido dañada. De ser así, Ellen habría quedado paralizada e incapaz de clavarse el cuchillo. Pero, de manera sorpresiva, el experto se retractó y abandonó la línea. Su conclusión ni siquiera quedó anexada al expediente. La combinación de prisa institucional y presión por cerrar casos suele producir zonas ciegas. Cuando una narrativa temprana, fue un suicidio, se instala, cada procedimiento posterior busca confirmarla en lugar de cuestionarla. Sí, además, en la periferia hay apellidos influyentes y representación legal poderosa, el incentivo por evitar un conflicto crece. Nadie necesita decirlo en voz alta, basta con omitir una diligencia, archivar un dictamen, aplazar un peritaje clave. No se acusa con eso a una familia, se describe un patrón conocido, investigaciones que, sin manipulación explícita, se sesgan por comodidad, prestigio y miedo a admitir que, tal vez, los primeros pasos fueron en dirección equivocada. Con tantas heridas profundas, hubo sorprendentemente poca sangre alrededor del cuerpo. Eso sugiere que alguien limpió la escena o movió a la víctima, pero nadie buscó indicios de lavado. Ni siquiera usaron luminol, una herramienta básica que revela rastros hemáticos invisibles al ojo. Tampoco revisaron los botes de basura del departamento. Si había toallas, guantes o utensilios con sangre, se perdieron para siempre. La oportunidad de reconstruir el goteo, las salpicaduras y la dirección de los arrastres se esfumó, y con ella la posibilidad de fijar un timeline confiable que separara lo que ocurrió antes de la llamada, durante la demora y después del ingreso al lugar. El luminol no es magia, pero ilumina preguntas que importan. ¿Dónde se concentró la sangre primero? ¿Hubo intentos de limpiar soclos, manijas, el fregadero? ¿Se arrastró el cuerpo por el pasillo o la cocina? ¿Qué patrón dejó el cuchillo al ser extraído y reinsertado, si acaso ocurrió? Combinado con fotografías anguladas y mediciones de altura, permite inferir posiciones, velocidades, distancias. Sin ese mapeo, la escena se vuelve un rompecabezas al que le faltan piezas centrales, y cada interpretación queda atrapada en la conjetura. Lo que un peritaje meticuloso habría mostrado en horas, ahora solo puede recrearse con dudas que se heredan de informe en informe. A los padres de Ellen, Santa George, los enteró la familia Goldberg, porque fueron los primeros en llegar. Vivían a varios cientos de millas, pero condujeron con el corazón en la garganta. Al arribar, negaron de plano que Ellen pudiera haberse quitado la vida. Jamás recibieron una explicación clara de lo ocurrido esa noche, solo un parte escueto y la negativa de abrir una causa penal. Decidieron entonces investigar por su cuenta con especialistas independientes. Un detective privado se ofreció gratis, quería entender aquel laberinto. Tras estudiar el material, concluyó que el cuerpo fue movido, un reguero seco desde la nariz hacia la oreja no coincide con un hallazgo en posición sentada.
El investigador también observó manchas corridas en el suelo, compatibles con arrastre. Y, tras una segunda entrevista, el guardia recordó un detalle. Cuando Sam bajó a pedir ayuda, vestía pants de entrenamiento, decía venir del gimnasio, pero llevaba botas, sin bolsa de cambio. Un gesto mínimo que desentona en la coreografía de esa tarde. Aun con estos elementos y los nuevos testimonios, a los padres se les volvió a negar la apertura de una causa o diligencias adicionales. El expediente quedó, otra vez, suspendido en ese punto ciego donde el tiempo pasa, las preguntas se multiplican y la verdad, si existe, exige empezar de nuevo. A la familia Greenberg incluso se le negó el acceso al expediente, no les entregaron la grabación de la llamada de Sam al 911 ni las tomas de vigilancia que marcaban la hora en que caminó hacia el gimnasio y regresó. 4 años después, un joven fiscal adjunto se incorporó a la unidad de homicidios del condado. Había oído del caso en la universidad y decidió bajar al archivo para buscar la verdad. Le llamó la atención un golpe en la parte posterior de la cabeza, posible indicio de un ataque por la espalda, y también la anotación de que no hubo lesión medular, sin documento que la respaldara. Buscó el dictamen en vano, supuestamente se perdió en los archivos. Al pedir formalmente un duplicado al Instituto Forense, descubrió algo más grave: nadie había emitido tal conclusión y el cuerpo jamás fue evaluado por lesión de médula. Aún así, de manera casi milagrosa, se conservó un fragmento de la columna para reexaminarlo. Un especialista independiente concluyó que la médula estaba dañada en varios puntos, lo suficiente para impedir que Ellen se autoinfligiera heridas posteriores o se diera un golpe final al corazón. El material fue remitido a la policía. Tras revisarlo, volvieron a negarse a abrir una causa penal. En 2018, el forense firmó un dictamen oficial: las 20 heridas habrían sido autoinfligidas, sin lugar a dudas. Cuando la burocracia se convierte en muro, la verdad aprende a colarse por rendijas. Las negativas a entregar copias, la resistencia a transparentar audios y videos, los oficios que no llegaron o se traspapelaron, dibujan una ruta de obstáculos que desgasta a cualquier familia. Un expediente no es solo papel, es el mapa de lo que se hizo y de lo que se omitió. En ese mapa, cada vacío pesa. Una grabación puede exhibir tiempos, tonos, silencios. Una cámara puede mostrar trayectorias que contradicen coartadas. La opacidad, en cambio, siembra sospechas razonables. ¿Qué temen que se vea? ¿Qué conclusiones podrían tambalear si la luz entra al cuarto completo? Los padres, rotos, contrataron a un nuevo abogado. Juntos recompilaron documentos, testimonios y evidencias que nunca se integraron de forma adecuada. En 2019 interpusieron una demanda contra el forense y los peritos por un trabajo deficiente que, en los hechos, desmoronó la investigación. La primavera siguiente el asunto quedó agendado y luego suspendido por la pandemia. Muchos pensaron que el caso sería reclasificado, pero entre negligencias y confusiones, pruebas cruciales se extraviaron sin retorno. Los Greenberg abrieron una página en redes para compartir avances oficiales, nuevas líneas y versiones. Amigos y colegas insistieron: Ellen no toleraba ver sangre, se mareaba con facilidad y tenía un umbral de dolor bajo, razones por las que jamás se tatuó ni se perforó. Quienes la conocían cuentan que Ellen se cuidaba hasta en lo pequeño, evitaba procedimientos médicos innecesarios y posponía análisis si no eran urgentes. No era hipocondría, era una sensibilidad real al dolor que la obligaba a planear. En esa biografía, imaginar un acto prolongado de autolesión con múltiples puñaladas y una estocada final al corazón no solo suena improbable, contradice la forma en que ella habitaba su cuerpo. La psicología del suicidio no se mide en clichés, requiere correlacionar antecedentes, métodos, oportunidad, entorno. Aquí, el método es una pieza que chirría con fuerza frente a su perfil, a sus miedos, a su historia cotidiana de evitaciones y cuidados. En verano de 2022, el caso volvió a cerrarse. Los Greenberg lograron que se turnara a la Fiscalía de Distrito, donde un nuevo fiscal tomó el expediente y reabrió la indagatoria 11 años después de aquella noche. Hasta hoy, la investigación no tiene cierre definitivo. El tiempo, sin embargo, no borra, endurece preguntas. ¿Qué ocurrió en ese departamento entre que se cerró la puerta y sonó el teléfono? ¿Quién decidió qué hipótesis valía y cuál debía descartarse sin examen? La familia sigue esperando un dictamen que no suene a trámite, sino a lectura honesta de la escena, una que escuche lo que dijeron las heridas, los tiempos y los silencios. En cuanto a Sam, durante el primer año tras la tragedia intentó mantener contacto con sus suegros, pero no se involucró en las gestiones que ellos emprendieron ni quiso hablar con la policía. Siguió aferrado a la versión oficial: su prometida se habría provocado las lesiones fatales. Al poco tiempo rehizo su vida con otra mujer y,
Un año después, se casó. Se mudaron a otro estado y cortaron todo vínculo con los Greenberg. Hoy crían a 2 hijos. Sobre Ellen, Sam prefiere no hablar. A veces, el olvido funciona como refugio, otras, como pared. En ambos casos, la verdad queda del otro lado. La pregunta que queda no es un veredicto popular, sino un reclamo de método, que se agoten las líneas, que se corrijan sesgos, que se perite lo que no se peritó. Un caso de habitación cerrada no exime a nadie de investigar, obliga a hacerlo mejor. La presunción de inocencia convive con el deber de despejar dudas razonables. La familia no pide certezas imposibles, pide un camino limpio hacia una conclusión sostenible. Si, al final, la evidencia demuestra una cosa u otra, que sea porque se miró 2 veces y no porque se parpadeó en el primer minuto. La justicia, aquí, empieza por mirar sin miedo. Si esta historia te conmovió y quieres apoyar más relatos como este, suscríbete y activa la campanita para no perderte nuevas investigaciones.